A su nombre. Hoy quiero predicarte un mensaje de parte del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que le des un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la oración. Quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor, a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y la palabra del Señor dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras obras delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. A su nombre. Hoy quiero traerte este mensaje del afán en nuestra vida, de cómo quizá un espíritu de afán, una costumbre en nuestra vida, ataca nuestras vidas, ataca nuestras mentes, ataca a la iglesia de Jesucristo y aún a los que están perdidos en este mundo. De cómo este afán empieza a atacar la mente, empieza a enredarte en la vida y empiezas a tener afán, como dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración. Cuando nosotros caminamos en el camino del Señor, hay una costumbre, hay algo en nuestras vidas que nos está quitando la presencia de Dios. Hay algo que nos estorba para buscar la presencia del Espíritu Santo. Hay cosas en nuestra vida que cuando nosotros vamos caminando, el Señor necesita quitarlas y necesita renovarnos día con día. Y el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos. Y hoy quiero soltarte esta palabra, que cuando tú tienes afán en tu vida, empieza a haber un estorbo a la presencia de Dios. Cuando hay un estorbo, cuando ese estorbo empieza a caer en tu vida, empieza el afán a quitarte la presencia de Dios. Empieza a quitarte el deleite de gozarte en la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando tú vas caminando en el ministerio de Dios o te quieres acercar a los caminos de Dios, el diablo es muy astuto y empieza a meter el afán en tu vida. El enemigo Satanás, el reino de las tinieblas, empiezan a meter el afán, y ese afán te impide a que tú llegues a los caminos de Dios. Porque el afán te empieza a decir: tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo muchas cosas que hacer en mi casa, tengo muchas cosas que hacer. Y el afán empieza a trabajar tu mente, el afán empieza a trabajar tus pensamientos, y empiezas a ignorar la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Empiezas a ignorar la presencia del Espíritu Santo, empiezas a ignorar la voz que te está hablando. Y cuando el afán se apodera de ti, te vuelves un sordo espiritual, te vuelves un ciego espiritual. Cuando Dios te está hablando, cuando el Espíritu Santo está en un lado de ti susurrándote y diciéndote: es tiempo de que pases tiempo conmigo. Pero cuando empieza a entrar ese afán por el trabajo, empieza a entrar ese afán por las riquezas, empieza a entrar ese afán por el negocio, empieza a entrar ese afán por los bailes, empieza a entrar ese afán por las deleites del mundo, empiezas a perder la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque a este mundo y a sus riquezas les queda muy poco tiempo. Jesucristo dijo: este mundo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántos dicen aleluya? Vemos nosotros como el apóstol Pablo dice: por nada estáis afanosos. Hoy la gente está afanada. Hoy la gente está angustiada y turbada. Hoy la gente dice: no tengo que vestirme. Hoy la gente dice: no tengo que ponerme. Hoy no tengo un carro para pasearme. La gente está tan afanada que empieza a poner su mirada en las cosas materiales. La gente empieza a poner la mirada en las cosas naturales. Cuando la palabra del Señor dice, o siento la presencia de Dios, cuando la Biblia dice: pon tu mirada en el autor
autor y consumador de la fe, Jesucristo de Nazaret. Y cuando tú pones la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, todas las cosas te son añadidas. ¿Cuántos dicen aleluya? Y hoy vengo a decirle a una mujer, hoy vengo a decirle a un hombre de Dios, no te estés afanando por dinero, no te estés afanando por lo que vas a comer o lo que vas a vestir o lo que te vas a poner. Empieza a afanarte, porque donde está tu mirada, ahí está tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está tu mirada. Y hoy quiero decirte que pongas los ojos en las cosas espirituales, porque dice su palabra que las cosas terrenales son temporales, pero las cosas espirituales son eternas. ¿Cuántos dicen aleluya? La gente empieza a poner su mirada en las cosas terrenales. La gente empieza a poner en este mundo, primeramente, el afán se los está comiendo. El afán los está desviando de la presencia del Espíritu Santo. Aún en la iglesia de Jesucristo, el afán se está apoderando de los púlpitos. Aún adentro de la iglesia de Jesucristo, el afán se está apoderando de los ministros de alabanza y de adoración. Están afanados porque el culto se acabe. Están afanados a conectarse con la presencia del Espíritu de Dios. Están afanados a querer hacer las cosas a su manera y a su fuerza y a su carne. Pero cuando nosotros nos conectamos en una adoración genuina delante de Dios, la presencia del Espíritu Santo empieza a bajar. La presencia del Espíritu Santo empieza a descender. Y lo que yo vengo a decirte hoy, que hay mucho predicador y mucho pastor que se está afanando porque la iglesia crezca, porque los enfermos se sanen. Ese papel no te toca a ti, ese papel le toca al Espíritu Santo de Dios. Porque si quieres una iglesia llena, quieres estar lleno, empieza a buscar la presencia de Dios. Y cuando tú busques la presencia de Dios en cada culto que hagas, donde tú vayas caminando, el diablo tendrá que retroceder, la brujería se tendrá que ir. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero cuando tú te llenas de las cosas de este mundo, tú no tendrás nada que dar de este mundo. Por eso el afán está acabando con muchos ministros. El afán está terminando con muchas ministras. ¿Por qué? Porque se están llenando de las cosas del mundo. Pero cuando tú te llenas de la presencia del Espíritu Santo de Dios, cosas sobrenaturales tienen que pasar. ¿Cuántos dicen aleluya? Jesucristo tiene el poder. Yo sé que hay gente escuchando. Yo sé que hay gente escuchando esta palabra. Y solamente una cosa sí te voy a decir. No te afanes por nada en este mundo. No te afanes por el trabajo. No te afanes por los quehaceres. No te afanes por nada en este mundo, que estas cosas pasarán. Empieza a afanarte por la presencia de Dios, que esa es eterna y te acompaña día con día. ¿Cuántos dicen aleluya? Hoy quiero ir a la palabra del Señor a contarte una historia de lo que Jesús le aconteció aquí en San Lucas capítulo 12. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice San Lucas capítulo 11, capítulo 10, versículo 38. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Y dice así: aconteció que yendo Jesús por el camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Vemos que Jesucristo iba caminando y entró en una aldea, en una pequeña comunidad. Y cuando Jesucristo entró, dice su palabra que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y le dio el pase adentro de su casa. Qué privilegio es que la presencia de Jesucristo de Nazaret entre a tu casa.
Cuando Jesucristo de Nazaret, imagínense naturalmente que Jesucristo se sentó, pero dice que tenía una hermana que se llamaba María. Y cuando Jesucristo se sentó en aquel lugar, en aquella sala de su casa, el Rey del universo, el que creó el cielo y la tierra, aquella deidad, aquel Dios poderoso, Jesús de Nazaret, se sienta a escuchar la palabra de Dios. La dueña de la casa no se sentó a escuchar la palabra de Dios. Se escuchó a la hermana a los pies de Jesús a estar atenta a las palabras que Jesús iba a hablar. Seña que Jesús llevaba bendición para aquella casa. Jesús llevaba alguna palabra de restauración, de sanidad o de liberación, o algún mensaje de poder para transformar aquel hogar. Pero dice la palabra de Dios, nos está contando y nos está narrando que Marta, afanada y preocupada por servir, dejó al maestro solo. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia. Hoy quiero soltarte este mensaje: no estés afanado y turbado, ponte a escuchar la palabra de Dios. Escucha al Espíritu Santo hablar, escucha a hombres que son enviados por el Espíritu Santo y empieza a escuchar lo que Dios está hablando. ¿Cuántos dicen aleluya? Es el tiempo que el afán lo quites. Esta mujer, a causa del afán, a causa de la turbación, a causa de la distracción, empezó a perder la mejor oportunidad de escuchar aquellas palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando tú pierdes esa comunión con el Espíritu Santo, tú pierdes esa comunión con el Padre, a causa del afán, empiezas a perder en esta vida los requisitos, esos alimentos espirituales que Jesús te quiere dar, por estar turbado, por estar distraído en este mundo perverso. Pero Jesucristo te dice hoy: una cosa es necesaria, es que te sientes a mis pies y escuches la palabra. No te empieces a afanar. Yo sé lo que tú necesitas. Yo sé que necesitas un auto. Yo sé que necesitas una sanidad. Yo sé que necesitas una liberación. Pero la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú oyes con fe, la sanidad viene, el milagro viene. Deja de estar afanado, deja de estar preocupado. ¿Por qué? Porque solo una vida te resta nada más, y solamente hay un hombre en el cual hay salvación, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen aleluya? Vemos cómo Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Estaba preocupada con tantos quehaceres que, acercándose al Señor, le dice: no te da cuidado que mi hermana no me ayude. Y Jesús le dice: Marta, Marta, turbada y afanada con todas las cosas que estás haciendo. En vez de estar sentada escuchando mi palabra, en vez de estar escuchando las palabras de vida eterna que yo voy a soltar, estás preocupada por lo que vas a hacer. Es el tiempo de que siervos de Dios dejen el trabajo. Es tiempo de que siervos de Dios y pastores empiecen a dejar el trabajo a un lado y conectarse con la voz de Dios. Por eso estás afanado. Es el tiempo de que empieces a dejar que el Espíritu Santo trate con tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando tú empiezas a darle prioridad a las palabras del Espíritu Santo, su palabra dice que cuando tú te ocupas del Espíritu Santo es vida y paz. Cuando te ocupas de la carne, entra el afán, es muerte y destrucción. ¿Cuántos dicen aleluya? Es necesario entender, iglesia, que el afán está acabando con muchos hombres de Dios. ¿De qué voy a hacer este día? Tengo tiempo para todo menos para Dios. Y hoy necesito soltarte este mensaje, tú que me estás escuchando. Deja las cosas esas. ¿Por qué? Porque Cristo te está hablando. El Dios Todopoderoso te está hablando. Y solamente te voy a decir una cosa: vida tienes una nada más. Y el tiempo se te está yendo. Y si el tiempo se te va, puedes perder tu alma en el infierno. ¿Cuántos dicen aleluya? Vemos cómo Jesús le dice, afanada y turbada: tu hermana ha escogido la mejor parte. La mejor parte ella la ha escogido, la cual no se le será quitada. Jesucristo entra en aquella casa. Jesucristo entra en aquella iglesia. El Espíritu Santo entra a alguna iglesia, entra a un hogar para hacer
algo, para traer un cambio. Pero el afán que se está moviendo dentro de la iglesia, el afán que se está moviendo dentro de aquella casa, hay una distracción tan grande que no le entendemos a Dios lo que está hablando. Empezamos a desconocer la voz de Dios. El afán trae, ¿sabes qué es lo que trae el afán? Desconocer la voz de Dios, porque quieres hacer todo menos escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te está hablando y te está diciendo, hey, necesito que voltees, necesito hablarte, viene esto, viene este problema, te van a venir un ataque, y tú estás turbado por otra parte, yendo de aquí para allá y de allá para acá. Pero cuando tú le pones atención y te sientas como María a los pies de Jesús a escuchar su voz, viene la bendición, y lo que tú le pidas al Señor, el Señor te lo será dado, dice su palabra. Pero hay gente turbada, hay gente distraída, hay gente afanada por el trabajo y por otras cosas más. Pero hoy vengo a decirte, pastor, que es el tiempo de que alinees tu vida, que arregles tu vida con el Señor y empieces a ponerte recto delante de Él. Quita ese afán, quita esa turbación, quita la distracción, porque Satanás es lo primero que pone, el afán de querer hacer todo tipo de quehacer, menos estar con la presencia de Dios. Satanás es muy astuto y trae la distracción para no oír la voz de Dios. Por eso María se sentó a sus pies a oír su palabra. Era la mejor parte, porque Jesucristo trae una palabra. Jesús trae una palabra para esa casa. Pero a causa de la turbación y del afán de Marta, ella no recibió un regaño. Pero hoy vengo a decirte, hoy vengo a decirle a alguien que es el tiempo de que Jesús de Nazaret hable a tu vida y hable a tu corazón. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, la palabra del Señor, nosotros tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que ser muy astutos para escuchar la voz de Dios. A veces creemos nosotros que Dios va a venir audiblemente a hablarnos, a traernos una palabra. Y déjame decirte que un 1% Dios habla inaudiblemente. La única vez que yo veo en la palabra del Señor que Dios habló audiblemente fue cuando los cielos se abrieron, cuando Jesús fue bautizado, que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en la cual tengo complacencia. Dios habla en el interior, pero el afán de estar distraídos nos impide escuchar esa voz que nos está susurrando dentro de nuestro interior y dentro de nuestro corazón. Por eso la iglesia de Jesucristo ha perdido el poder. Por eso siervos de Dios no caminan en el poder del Espíritu Santo, porque están afanados en otras cosas. Están afanados en los quehaceres de esa vida, que es el trabajo, es la distracción, y no le damos tiempo a Dios. Que quizá te levantas en las madrugadas a orar a la 1 de la mañana, pero te hincas y te quedas dormido, y cuando abres los ojos ya son las 4 de la mañana. Esa no es oración. Tú estás cansado, estás distraído. Bonito es cuando te levantas a la 1 de la mañana con el pandero a lanzar y empiezas a caminar y empiezas a alabar a Dios, pero el sueño no te llega. Es porque tú estás conectado con el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen aleluya? Quiero ir a la palabra del Señor. San Lucas capítulo 12 versículo 22, y dice así, versículo 30, perdón: porque todas las cosas buscan los gentiles en el mundo, pero nuestro Padre sabe de lo que tú tienes necesidad. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos dicen aleluya? Nosotros tenemos que entender y recapacitar. El afán para nada aprovecha, porque son obras de la carne. El afán es una distracción en nuestra vida de querer hacer cosas todos los días y no tener un contacto diario con la palabra, con la voz del Espíritu Santo de Dios. Y creo que como predicadores, creo que como profetas, evangelistas y pastores, caemos en este juego de Satanás, de estar afanados, de estar turbados, de estar distraídos. Pero yo vengo a decirte algo que dice su palabra aquí. Dios sabe lo que tú necesitas. Jesucristo sabe, y el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo sabe de lo que tú necesitas. Sabe que tú
tú necesitas dinero para comer, sabe que necesitas vestimenta para comer. Su palabra dice que los aves del campo ni trabajan ni nada y ellos comen, el Padre les da comida. Contimás nosotros, dice el Señor. Hoy quiero soltarte una palabra. Quita el afán de tu vida. Empecemos a ayunar, empecemos a orar, empecemos a tener intimidad con el Espíritu Santo para que el diablo empiece a soltar, para que esas cadenas se empiecen a romper. ¿Sabes por qué? Porque nos invitan a orar por un enfermo, nos invitan a ministrar la palabra de Dios, y cuando tú empiezas a ministrar la palabra de Dios, estás seco y muerto y vacío. Por eso no pasa ni un milagro, por eso no pasa ni una liberación, por eso no pasa ni una sanidad, por eso no pasa ni una señal. Y las personas que son nuevas, los que son gentiles, los que son del mundo, dicen: muéstrame a tu Dios para yo creer. Pero nosotros no tenemos el poder, porque estamos afanados, estamos distraídos, estamos lejos de la voz de Dios y queremos ser cristianos y mostrar una sanidad cuando no hay una sanidad, no está una sanidad ahí, no hay un milagro, porque estamos vacíos, estamos llenos del mundo, estamos llenos de otras cosas, porque lo que ven tus ojos, de eso está lleno tu interior. ¿Cuántos dicen aleluya? Lo que oyen tus oídos, de eso está lleno tu interior. Pero cuando oyes la palabra de Dios, cuando empiezas a buscar al Espíritu Santo, cuando empiezas a llenarte de su palabra, todo lo sucio del diablo tiene que salir. El diablo te teme y sale corriendo, solo se manifiesta. Y la palabra del Señor dice: no estén afanados, busca primeramente el reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos dicen aleluya? Hoy vemos de cómo está este mundo. Este mundo está afanado. Este mundo está distraído. Hay gente que quiere tener mucho dinero, pero olvidarse de Dios. Por eso Dios no te da dinero, porque si te da dinero te vas a olvidar de Él, te vas a perder de Él. Hay gente que quiere dinero, hay gente que quiere ropa, que quiere casas, que quiere lujos. Eso pasa, papá, eso pasa, eso se pierde. Busca mejor la palabra de Dios, busca mejor su justicia, y todas las cosas Él te las va a añadir. Todo lo que tú necesites en tu vida Él te lo va a dar. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay gente turbada, hay iglesias turbadas, hay iglesias afanadas. ¿Sabes a cuál es el afán dentro de la iglesia hoy? El orden. Aquí es una iglesia de orden, aquí se respeta, aquí no se habla del chisme, pero con sus casas, las casas son un desorden adentro. Es por eso te estoy diciendo, no puedes implementar una costumbre, un chips adentro de la gente si tu vida no está llena del Espíritu Santo. ¿De qué sirve que la iglesia esté en orden y tu casa sea un desorden, o tu vida sea un desorden? Ese es un afán. Deja que el Espíritu Santo afirme la iglesia, deja que el Espíritu Santo llene la iglesia, que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Por eso no hay milagros, por eso la iglesia está muerta, por eso la iglesia está seca, por eso están vacíos los cultos, por eso no hay nadie, porque la presencia de Dios la han sacado, ya no hay nadie. Abre los ojos. ¿Cuántos dicen aleluya? El afán de esta vida ha terminado con muchos hermanos y ha terminado con muchísimos ministerios muy grandes. Dios es bueno y Dios es poderoso, pero hoy nos está hablando un vivo ejemplo de Marta. Marta invitó a Jesús a entrar a su casa. Fíjate la magnitud, con esto me despido. Invitó a Jesús a su casa y lo entró y lo sentó en una silla, en un sillón. Y dice que María se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra, pero la dueña de la casa no. Eso me da a entender que cuando tú invitas a Jesucristo de Nazaret a tu vida, a tu corazón, que este es el templo de Él es su casa, aquí vive. Cuando tú lo invitas y Él entra en tu corazón y en tu casa, que es tu vida, pero estás turbado, estás afanado, estás distraído y no puedes escuchar la voz que Él te está hablando y que te está susurrando de lo que Él quiere darte y lo que Él te quiere decir. Pero hoy te dice el Espíritu Santo: yo quiero llenarte, yo quiero quitarte ese afán, yo quiero entregarte todas las cosas que yo añadí desde antes de la fundación del mundo a tu vida. Porque cada vida tiene un destino y un propósito, pero necesitas entender por qué estás afanado,
¿Qué te está distrayendo? ¿Qué te está quitando el tiempo con el Espíritu Santo de Dios? Quiero darle las gracias a toda la gente que va a ver este video. Comparte el video. Quizá alguien necesite una palabra de restauración o no sabe qué es lo que va a hacer. Pero el afán opaca la voz del Espíritu Santo, porque trae distracción y el enemigo entra ahí para que tú no oigas las cosas que Él te está hablando. Así que si tú te estás afanando, suéltalo eso, porque el diablo te quiere engañar para que tú no oigas la voz de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo. Padre, yo te doy las gracias en este día y pido que toda esa gente que está ahí, Padre, a través de esta red social, sea bendecida, Padre, y sea atado todo demonio, todo brujo, todo hechicero y todo santero, desbaratadas sus obras ahora. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que traigas liberación a su familia, traigas liberación, Padre, a sus hijos que están en drogadicción, en prostitución, Padre, que les traigas palabra, que quizá ellos te invitaron a tu casa y no te están escuchando, Padre, pero hoy rompemos todo demonio de sordera en los oídos y en la mente que los está distrayendo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús los declaro libre ahora, Padre, todos los que van a ver este video en este canal, en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que es un canal donde vamos a estar enseñando las palabras que el Espíritu Santo nos está dando por su misericordia. Comparte la transmisión, comparte el video, dale link a la campanita y recuerda, el afán opaca la voz del Espíritu Santo. Bendiciones.